Bienvenidos a Conectando el Rural al Mundo, un espacio de conversación en el que analizaremos las últimas tendencias, innovaciones y desafíos en la digitalización del mundo rural. En cada episodio conversaremos con expertos para entender cómo la conectividad impulsa al mundo rural. Unas charlas distendidas sobre las cuestiones que nos interesan, nos ocupan y nos preocupan a los que vivimos y trabajamos en el rural. En este espacio compartiremos historias fascinantes de empresas y personas que marcan la diferencia en los pequeños municipios. Arrancamos la segunda temporada de Conectando el Rural al Mundo. En la primera temporada hemos conocido, hemos escuchado y aprendido de historias muy motivadoras. En esta segunda temporada vamos a conocer a nuevas personas que nos presentarán sus proyectos que a través de la innovación y el talento y mucho compromiso contribuyen al desarrollo del mundo rural. Como siempre, nuestro propósito es dar voz a esas personas que con su visión, su ilusión y su esfuerzo le dan vida al mundo rural y demuestran una y otra vez que el mundo rural es un territorio de oportunidades. Hoy nos acompaña Sandra de Blas, que es la fundadora de Nature Snacks, una compañía con más de 10 años, lo cual tiene muchísimo mérito, y que nació como una idea de lanzar snacks naturales de frutas y verduras producidos en el entorno rural, utilizando metodología artesanal y tradicional, pero con mucho foco en la calidad del producto y la innovación del mismo, y apoyándose en la tecnología para conseguir este resultado. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Buenas, Pedro, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este arranque de nuestra segunda temporada de nuestro podcast Conectando el Rural al Mundo. Si te parece, vamos a empezar con las preguntas para conocer un poco más de Sandra y del proyecto Nature Snacks. En este caso, Nature Snacks surge con una propuesta muy innovadora, donde os dedicáis a convertir fruta y verdura en snacks saludables, mediante un proceso que es un proceso muy artesanal de deshidratación. La pregunta es, ¿cómo surge esta idea? Cuéntanos, ¿de dónde surge esta idea y qué te impulsó a desarrollarla desde el mundo rural? Es verdad que es innovadora, pero al final es el método más antiguo casi de conservación. Y yo no tengo nada que ver con el mundo agroalimentario. Estudié un grado superior de forestal y hice las prácticas en Finlandia. Entonces yo vine de allí con una mentalidad un ritmo más pausado que el que llevamos aquí. Y justo había un curso de creación de empresas que había lanzado el Ayuntamiento de Valladolid. No me digas por qué, me llamó la atención. Pero bueno, pues lo típico, que yo venía súper creativa y pensé en por qué no apuntarme. Claro, cuando me leí todas las bases y todo, había que llevar una idea. Yo no tenía ninguna idea. O sea, empezaste primero con apuntarte al curso y después decidiste la idea. Claro, ahí busqué cosas relacionadas que a mí me gustaban. Yo soy una apasionada de la naturaleza, del mundo rural, de la comida. Y bueno, dentro de estas ideas que yo iba encontrando, me encontré con los deshidratados. Yo no lo conocía, no lo había comido nunca. Y no me digas por qué, fue un amor a primera vista. Me llamó tanto la atención que elegí eso. Y me apunté finalmente al curso y empecé a desarrollar la idea, hasta el punto de comprarme un deshidratador pequeñito y llenar la bodega de mi casa de artilugios y implicar a la familia para cortar rodajitas y empezar a ver si de aquello salía un producto decente. O sea, que el arranque fue literalmente desde cero. Totalmente. Y tanto, vamos, que desde cero. En ese curso pues elaboré más bien un plan de empresa, que yo desconocía también todas las partes, y lo cual es muy importante, también lo digo, elaborar para cualquier tipo de proyecto, es muy importante ese plan de empresa. Donde hay un estudio de mercado, hay un estudio económico también. Y bueno, pues después de terminar el curso me compré una máquina un poco más grande,
en una tiendita, monté una tiendita con Obrador y ahí empezó el verdadero desarrollo de producto. Sí, señor. Eso lo que representa es que encontraste una oportunidad, la profesionalizaste y te tiraste directamente a la aventura de ponerlo en marcha. Sí, totalmente, porque es que yo lo que veía también es que hay una preocupación real por la salud. O sea, hay mucha comida, muchos alimentos, pero también es verdad que hay un público que demanda pues, productos más saludables. Y bueno, yo vi ahí la oportunidad, ¿no? de ofrecer también otra manera de consumir frutas y verduras, sobre todo también de disminuir el desperdicio alimentario, que es muy importante. Es que hay muchas toneladas que se desperdician en el campo y yo he encontrado también la manera de darle un valor añadido y bueno, pues que se lo puedan tomar las personas en momentos que no pueden tomar fruta fresca. Este es un punto muy interesante. En esa conversación que tuvimos fuera de cámara, sí que me hablabas un poco de este concepto de la economía circular y cómo todo redunda también en ese consumo de proximidad y tu conocimiento también del cultivo y de los agricultores que lo cultivan. ¿Nos puedes contar un poco eso también? Porque es, yo creo, una parte fundamental, ¿no?, de vuestro proceso. Sí, y además ha sido un proceso también largo. Yo llevo 10, 13 años desde que empecé el proyecto con esa idea en casa. Y ha sido también un proceso bastante de aprendizaje, desde ir con 22 años con mi carrito al mercado central y no saber ni siquiera la cantidad e infinidad de variedades de naranjas que existían en el mercado, y ahora ya tener mis propios agricultores, bueno, digo míos porque es que es una relación. Sí, pero en realidad es una relación muy estrecha la que tenemos con nuestros proveedores. Normalmente son agricultores familiares, con plantaciones no muy grandes, que le dan un mimo a sus cultivos impresionante y que ellos han aprendido las necesidades que mi proceso tiene. Y yo también entiendo las necesidades que ellos tienen. Al final ese producto que no va para el mercado en fresco, muchas veces, como decíamos, se desperdicia y bueno, yo trabajo en unas condiciones justas con ellos. Precisamente hablando de la materia prima, vuestro modelo se basa en materia prima nacionales y además los procesos también son muy artesanales y con esa matización de que no añadís conservantes. Yo creo que es un tema muy importante de vuestro proceso. ¿Qué retos te has encontrado al apostar por este modelo un poco divergente respecto de lo que es la industrialización de este tipo de negocio? Cuando yo elegí la idea, me di cuenta de que es algo que yo había hecho toda la vida en familia. Nosotros hemos tenido huerto toda la vida y si no hacías conserva de una manera, lo hacías de otra. Y apenas añadíamos ningún conservante. Claro. En las mermeladas un poquito de azúcar, como mucho. Entonces, yo no entendía el producir alimentos de otra manera que fuese añadiendo sulfitos, conservantes, no sé cuánto. Entonces, la suerte de la deshidratación es que los niveles de humedad lo bajamos tantísimo que donde no hay agua, no hay vida. Y no necesitamos añadir nada para esa conservación. Y bueno, pues quise ofrecer justamente un producto saludable que además está hecho con mucho cariño. En el proceso hay una continua selección desde que entra la materia prima por la puerta hasta que lo trabajamos. Lavamos, pelamos, deshuesamos, muchos procesos son manuales y no metemos al horno, es un poco nuestro lema, no metemos al horno nada que nosotros mismos no nos comeríamos. Entonces, realmente está hecho por manos. El producto y va un valor muy importante, un valor añadido en cada bolsita, en cada porción. Es la diferenciación. Sobre todo manteniendo además esa tradición, que es lo que estás diciendo, ¿no? Esa alimentación tan saludable que no requiere de ningún
nada adicional. No, realmente no hace falta en muchos casos. Pero cuando queremos hacer en gran masa, en gran volumen, nosotros no producimos toneladas al día. Claro. Hacemos por horno 30, 40, 50 kilos y lo metemos un día y lo sacamos el otro. Son más de 24 horas de proceso. Entonces es imposible industrializar nuestro proceso. Claro, el producto tampoco sería el mismo. No, desde luego que no. Perdería ese mimo que tú estás desarrollando, además. Y Natursnack ha crecido mucho. Bueno, yo creo que tiene un mérito enorme que tengas casi 13 años de historia, 10 de compañía. Eso hay que darte la enhorabuena, Sandra, porque eso es un mérito brutal. Pero aparte de eso, este crecimiento de los últimos años, incluso has conseguido ya exportar fuera del mercado nacional. Eso sí que también ya es para quitarse el sombrero, ¿eh? Es un mérito todavía más añadido. ¿Qué es lo que ha sido más difícil en este camino, de llegar incluso a la internacionalización? ¿Qué retos te has encontrado en este camino? Es verdad que yo date cuenta que empecé con 22 años, sin recursos, sin experiencia, me especialicé un poco en el proceso, pero el resto, una empresa no es solo saber deshidratar y hacer algo que esté comestible, es muchísimo más. Desde gestionar las compras, la administración, la creación de un equipo en el que poder delegar y confiar. Y que siga un poco pues tu misma filosofía y para que todo se mantenga. No puedo estar yo haciendo todo el día. Claro. Entonces, esa ha sido una de las partes más complicadas, el crear un equipo y sobre todo aprender de la gestión y de la administración de una empresa, que es puro aprendizaje día a día. Yo digo que soy un poco bombera porque me dedico todo el día a apagar fuegos, pero bueno, nos volvemos a especialistas también en eso. Y luego, otra de las dificultades es mostrar esa diferenciación de producto al consumidor. Date cuenta que yo cuando empecé apenas existían en España, me costó infinidad encontrar una máquina, encontrar mercado, que los consumidores tuviesen ese conocimiento de qué es una fruta deshidratada, cómo se come, cómo se puede aplicar en recetas, no hay. Entonces yo desde el principio he intentado crear cultura, pero al final no tengo recursos para poner un anuncio en televisión y explicarlo. Entonces, ¿cómo me diferencio en un lineal donde hay muchos productos que incluso vienen de fuera? ¿Y cómo explico al consumidor todo esto que te estoy explicando a ti, Pedro? Que al final es en realidad cómo puedo enganchar al consumidor, ¿no? Y que se fíen de que haya una confianza de esa calidad, ¿vale? Que al final eso solo se demuestra probando. Claro. Y es verdad que todo esto fuera se acoge un poco mejor. Y es un producto que tiene bastante potencial para la exportación. Pero en realidad lo que me ha costado más es fijar el producto en el mercado. La venta es durísima. Entiendo que, hilando ya con la siguiente pregunta, al hilo de esto que estamos hablando, ¿tiene que ver la tecnología? Me gustaría entender cuál es tu punto de vista de qué papel juega la tecnología y la conectividad igual de clave que es en otros sectores, en este proyecto de alimentación tan pegado a la salud, a cuidar al ser humano. ¿Qué papel representa para ti? ¿Tiene influencia en tus procesos? ¿Tiene influencia en la forma en la que tú gestionas tu relación con el mercado? Cuéntanos un poco tu perspectiva de la tecnología. Pues yo creo que es elemental ahora mismo y tengo que decir que tengo una enorme suerte de que yo donde tengo el proyecto estamos bien conectados, transportes todos los días, internet, fibra, todo, pero conozco emprendedores que no tienen esa suerte. Y es que es tan elemental la digitalización desde, bueno, mira, mismamente te contaré que nosotros no tenemos un equipo comercial en la calle, todo lo vendemos sentados en una silla, con teléfono, WhatsApp, catálogos digitales, página web, e-commerce, todo a través de Internet. Y no solo para vender,
que al final lo que te contaba, que es una dificultad, pero gracias a eso es un poco más fácil, pero también en la optimización de procesos, de llevar la trazabilidad desde que entra el producto, la materia prima, papel, y luego cuando tenías inspecciones, ponte a mover cientos de papeles para una hora de auditoría, y ahora a golpe de clic tenemos el control del stock del almacén, las elaboraciones, lo unimos con la trazabilidad de entrada y bueno, pues también aporta calidad, yo creo, y facilidad. Claro, es que tal como lo estás describiendo, si me permites, yo destacaría aquí que tradicional y artesanal no es para nada enemigo de control, de calidad, trazabilidad, digitalización. Tú lo que estás haciendo es un maridaje de ambas cosas, ¿no? Esa cultura que arrastramos de nuestros padres y abuelos, tú lo traes al mundo actual precisamente apoyándote en la tecnología. Sí, sí, total. Es que yo creo que encaja perfectamente, no está reñido para nada y es elemental, ya te digo. Esta pregunta me apetece mucho hacértela también porque en las conversaciones que hemos tenido creo que emana, evidentemente, pero la voy a formular porque algo muy interesante de tu proyecto, de vuestro proyecto, es el factor humano. Está presente en todo lo que tú explicas. Y además sois un equipo mayoritariamente femenino, en este caso, y muy arraigado al territorio. Entonces, me interesa conocer tu opinión y qué importancia crees que tiene, o para ti, el generar ese empleo y sobre todo esas oportunidades en un entorno rural. Es cierto que lo que más me ha costado es encontrar ese equipo y bueno, espero poder hacerlo crecer, ¿sabes? Pero es que tengo la suerte también de en la zona que vivimos, los trabajos artesanales, yo lo he vivido desde que tenía, desde que tenía uso de razón. Sí, sí, sí. Vivimos en una zona que es Tierra de Pinares, donde el mondado del piñón ha sido artesanal toda la vida y yo me he criado en una mesa mondando. También mi familia viene del mundo de la costura. Ajá. Y yo he cortado con las tijeras desde que tenía también uso de razón. Entonces es que es como algo que llevo innato en mí y eso quería arrastrarlo y la destreza de las mujeres de la zona quería que tuviese un papel en la empresa y en el proyecto. Y creo que eso todavía hace mucho más especial el producto. Trabaja mi madre conmigo, que para mí es algo muy importante. Claro. Que aparte de vivir el proceso desde el principio, pues sabe muchísimo ahora mismo. Claro. Y bueno, para mí es un orgullo porque es un ejemplo para mí. Y luego la media de edad está en 45, 50 años de las mujeres que trabajan en el obrador, entonces es elemental porque podemos hacer que esas mujeres tengan también un puesto de trabajo, que puedan pues convivir con su vida cotidiana y desarrollo profesional. Eso es. Y sobre todo las motiva también que sea una actividad diferente de lo que hay en la zona. Claro. Y yo creo que están a gusto, o intento hacer que estén a gusto. Somos una pequeña familia. Hay una fuga de talento, como yo digo, de talento joven, que es muy válido. Y yo siempre eso también lo he tenido en cuenta, sino no solo contratar mujeres de la zona de 40 para arriba. Entonces yo intento, dentro de mis posibilidades, trabajar con programas de la universidad, de formaciones profesionales y demás, acoger a gente en prácticas y la idea es, sobre todo en la parte más digital, ventas, marketing y eso, pues ir formando un pequeño equipo también justamente con esa gente que se acaba de formar, esos jóvenes, y que tienen mucho potencial. Claro. Y que además empiezan conmigo. Aprenden contigo el negocio. Eso es. Y bueno, ahí está nuestro compi de ventas que se quedó de un programa de prácticas y creo que eso es muy importante también. Esto es un tema que ha salido en otros episodios que hemos tenido la oportunidad de discutir con otros invitados como tú antes, y es el impacto que tiene esa fijación de población, porque esa familia, esa persona que se arraiga contigo en el proyecto y se queda en su territorio,
no es solo que se queda esa persona, seguramente con el tiempo pues formará una familia que también se permanecerá, y eso es una aportación a la riqueza del territorio que con el tiempo eso es insustituible. Entonces esa labor que desarrollas tú, Sandra, pues no solo es el impacto directo, que seguro que lo tiene obviamente, sino que genera un montón de cosas para ese municipio donde estáis en este momento desarrollándoos. Sí, esperemos crecer más. Pues nada, todo el ánimo del mundo ahí, ahí que no decaiga. Una pregunta que tiene que ver con, pues con este camino que has desarrollado y que sigues, por supuesto, desde esta experiencia de más de 10 años, 13 años, nos decías hace un momento, ¿qué le dirías tú a otros emprendedores rurales que están ahora mismo con un sueño para lanzar pues un proyecto, que puede ser propiamente en el ámbito de la alimentación o la sostenibilidad o cualquier otro ámbito en realidad? Sí, aquí se me pone difícil esta pregunta porque es verdad que yo empecé muy joven y no venía de una familia de emprendedores, no soy una segunda, tercera generación. Y creo que el mayor reto es el no tener experiencia. Entonces, yo siempre que hablo con nuevos emprendedores, porque al final y creo que es muy importante que las empresas que ya existen en el medio rural haya una sustitución de generaciones. Que haya continuidad, ¿no? Eso es, relevo generacional es muy importante, pero también que nazcan nuevas. Y ahí normalmente las nuevas suelen ser gente más joven las que lo empiezan. Y hay mucho miedo también, es mucho riesgo. Y creo que hay que partir de la formación y de ese plan de empresa que te hablaba al principio. Creo que es elemental bien medir el riesgo inicial. No sé si he respondido bien a... Te voy a tirar un poco más de la lengua, porque en aquella conversación que hemos mantenido anteriormente me gustó mucho algo que me dijiste, que lo tengo aquí apuntadito, entrecomillado, que es eso de emprender a lo pobre. Explícanos eso porque es que tiene todo el sentido con lo que nos estás contando ahora. ¿Volverías a hacerlo otra vez? ¿Volverías a emprender de nuevo? Creo que de otra manera. Es más, yo voy por la calle y solo se me van ocurriendo ideas nuevas. Pero creo que lo haría de manera diferente y no sé si con el mismo proyecto. Y de todas formas, creo que es muy importante el plan de empresa, ese que hablábamos al principio, tenerlo muy en cuenta, y a la hora de arriesgar hay dos maneras. Y yo creo que es un poco lo que a mí me ha ido pesando un poco. Y yo lo llamo emprender a lo pobre. Y es verdad que un emprendedor, cuando ni siquiera él sabe la viabilidad de su propio proyecto, claro, encontrar financiación o tener recursos suficientes para empujar ese proyecto es muy complicado. En cambio, si yo hiciese que el papel lo soporta todo, montase un proyecto, que impresionante, y levanto una ronda de financiación de millones y me hago con un equipo de marketing comercial, 12 mujeres en el obrador, maquinaria de la última tecnología, podría haber avanzado más rápido o también haber fracasado antes, porque también es parte de la gestión y de la administración. Pero creo que yo emprendería no a lo pobre, sino a lo grande, quizás otra vez. Lo importante de este mensaje es el sí. O sea, estás diciendo un sí, y con ese aprendizaje, esa mochila que llevas ya, harías las cosas, bueno, de una forma un poco diferente. Sí. Pero ese mensaje yo creo que tiene mucha fuerza para esta persona que te pueda estar escuchando ahora y que esté en una tesitura como la que tenías tú cuando volviste de Finlandia, con la cabeza llena de ideas. Este es el cruce de caminos y tu respuesta y tu apuesta sería: me meto otra vez aquí en el lío. Pero con todo lo que se abra. Pero con todo el aprendizaje. Una pregunta también que es inevitable en este tipo de encuentros que realizamos, Sandra, es ¿cuál es ese lugar especial para ti del mundo rural, ese rincón al que te evoca tu recuerdo, aunque tú lo tienes muy fácil, obviamente, porque prácticamente estás allí cada día, pero háblanos de ese rincón rural.
importante para ti? Yo cuando pensé en emprender es que tampoco tuve ninguna duda. O sea, solo podía ser en mi pueblo natal, en Pedrajas de San Esteban, y el porqué es muy sencillo. Es porque tengo la familia entera ahí. Es decir, cuando hay que apagar un fuego, pues a veces no le apago sola y tengo hay todo bomberos disponibles. ese soporte detrás que bueno, pues te empuja, y cuando a veces también te caes, pues te ayudan a levantar. Y es así. Además es un entorno especial para deshidratar, porque es el corazón de Castilla y ahí todo es seco, invierno seco, verano seco, y es ideal para la deshidratación, lo cual hace el producto todavía más especial. O sea que incluso tiene ese efecto que condiciona además la calidad de tu producto, la ubicación donde estáis emplazados. Estoy segura. Qué bien. Bueno, y ahora sí que ya para terminar, Sandra, esto es algo que hemos incorporado en esta nueva temporada, y es que me gustaría invitarte a que dejes una pregunta en el aire, que lances una pregunta para el siguiente invitado que tengamos, que recoja el guante y te responda en ese capítulo que grabaremos con él o con ella. Pues a mí me gustaría que el siguiente invitado te contase los pros y contras que cree que tiene emprender en el mundo rural. ¿Te parece? Me parece genial. Una pregunta pues queda formulada. ¿Cuáles son los pros y los contras del emprendimiento en el mundo rural? De esta siguiente persona que venga a contarnos su proyecto, y así lo conectamos con el proyecto que nos acabas de contar tú, de Nature Snacks. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, por todas estas preguntas, sobre todo con la pasión que le pones al proyecto y cómo lo transmites. Ya te he contado desde el primer momento que te hemos escuchado que refleja perfectamente todos los valores que nosotros creemos que el mundo rural aporta a la sociedad. Desde Asteo, como muestra un poco de esa continuidad que le queremos dar a esto que estamos hablando ahora, pues tenemos aquí una pequeña cajita también, un obsequio para ti, como agradecimiento por habernos dedicado un ratito. Toma, aquí te lo dejo para que lo puedas abrir. Muchas gracias. Y lo que pretendemos es simplemente continuar dándole voz a esto del mundo rural. Y como ves, es una cosa muy simple, y es, al final, la alimentación, todo viene del mundo rural. Nada, sí, muchas gracias a ti por acompañarnos. Porque al final lo que creemos es que la presencia que tiene el mundo rural, la sociedad actual, no es solo para los que trabajamos o profesionalmente o que vivimos en el mundo rural. Es que cualquiera, cuando abre la nevera, allí que está utilizando productos que vienen del mundo rural. Entonces, bueno, esperemos que lo disfrutes mucho. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por justo eso, dar la oportunidad y voz a todos esos emprendimientos que hay en el mundo rural, que yo creo que bueno, pues a ver si más gente se anima, porque es también dar vida y ofrecer calidad de vida, como bien decías, a los que no viven en el mundo rural. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, un gusto. Pero tenemos que acabar por donde hemos empezado. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Claro, yo también he traído algo. Yo lo cuento, pero en realidad la mejor manera de entender lo que es mi producto es probándolo. Hombre, desde luego, y, no te vas a librar. Y nosotros hacemos fruta deshidratada, sin conservantes, a baja temperatura, y eso hace que conserve todas las propiedades y estos colores tan vivos. Qué maravilla. Y el secreto está en saborear, solo digo eso. Muy bien. Tenemos que devolverlo la humedad que le hemos quitado, y ahí vamos a obtener una explosión de sabor en boca impresionante. Yo, mi preferido, Pedro, es el mango que acabamos de sacar del horno, un mango de Málaga, espectacular. Y la fresa es de la zona de Segovia. A 10 minutos del Obrador tenemos los campos y es una calidad impresionante. También tenemos la manzana, tenemos naranja, tenemos kiwi, tenemos piña. No sé cuál va a ser tu preferido. Yo voy a coger. ¿Tú me recomiendes? Yo voy a probar un cachito de mango porque Pues yo también, yo te sigo. A ver. Desde el primer momento ya tiene el sabor del mango, clarísimamente. Prácticamente es un mango. Está deshidratado, pero sabe 100% a fruta.
parece, pues eso, una fruta fresca, que es lo que nos decías antes, ¿no? Ujú. No ha perdido nada el sabor. Se intensifica, todo se concentra. El sabor, el aroma, Mm, los colores. Aparte de tomarlo como snack, podemos ponerlo en una ensalada, en repostería. Ahora tenemos la gama de coctelería con una nueva marca qué rica la fresa. para decoración y de bebidas. Estamos tardando, tenemos que poner un Nature Snacks en nuestra vida, es que está riquísimo, Claro. muy rico. Pues muchas gracias por traernos estas frutas, porque sobre todo es lo que tú dices, no es explicarlo, es saborearlo. Es una pena que nuestros telespectadores no puedan estar aquí ahora mismo, pero claro, solo tienen que ir al supermercado a buscarlo. O en la página web, O en la página web, naturesnacks.es. naturesnacks.es. Nos Sí. tomamos nota. Muy bien, Sandra, pues muchísimas gracias otra vez. Lo dejamos aquí si te parece Muy bien, y que vaya muy bien el proyecto. muchas gracias. Pues nada, nos despedimos ya de este primer episodio de la segunda temporada y os animamos a que nos sigáis en nuestro canal para seguir conociendo más historias tan motivadoras e interesantes como la que hemos conocido hoy. Muchas gracias.